pues está con nosotros Andrea Sánchez Cortés, que forma parte de la Defensoría de Familia y abogada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Andrea, bienvenida, buena energía por aquí. Andrea, buena energía. Buena energía. Bienvenida, Andrea, ¿cómo bienvenida. estás? Muy bien, gracias. Doctora, y es muy importante de entrada preguntar cómo concibe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una familia en la que llega una persona que puede parecer extraña, pero pues que hace las veces de padrastro o tiene esa figura. Bueno, esto es definitivamente algo que viene avanzando a través del tiempo. Sin embargo, hasta hace poco no habían normas o regulación sobre este tema. El viernes precisamente, el 26, salió la ley 2388, ¿sí? El viernes ya está fresquita, la cual habla de las familias de crianza, padres o madres de crianza, abuelos o abuelas de crianza, y en estos podemos incluir a esos padres y o madrastras, ¿cierto? Y en ella me imagino que regula los derechos y los deberes de los padrastros y madrastras. Pues si bien es cierto, los padrastros o madrastras no tenían cuando ellos ejercen este rol de padre o madrastra, ellos ejercen, digamos, obligaciones, más no derechos. No tenían un reconocimiento. No lo había, pero con la ley que sale ahorita el viernes, pues estos padrastros o estas madrastras, a través de esta figura de la familia de crianza, pues va a poder ejercer ciertos, no solo obligaciones, sino ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho, hablemos primero de las obligaciones, ¿sí? Es la obligación de todos nosotros estar vigilantes como sociedad ante los derechos, ante una amenaza, una vulneración o un riesgo de este niño, niña o este adolescente, ¿cierto? En materia, pues, de bienestar familiar. No se generaban derechos para esos, digamos, hijastros o hijastras en materia de salud, en materia de pensión, no había. Pero entonces ahora con esta nueva ley sí entra a verse esta figura de cómo el niño, la niña o el adolescente puede acceder a una pensión, puede acceder a los derechos de salud, y frente a esas serían como los derechos que tendrían estos hijastros o hijastras con respecto a los padrastros. Y estos padrastros o madrastras podían tener un régimen de visitas que antes pues no estaba regulado. Se asemejaría este régimen de visitas al régimen de visitas que se contempló hace unos años para los abuelos y las abuelas que antes pero entonces tampoco ahí existían. surge una pregunta interesante en respecto a que si ahora entonces los padrastros van a tener un régimen de visitas con respecto a sus hijastros, y si todavía vive el padre biológico que también tiene un régimen de visitas, ¿cómo se va a manejar esto? Bueno, lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Para abordar el tema o para acceder a digamos, este derecho de visitas, pues hay que reunir unos requisitos, ¿no? Claro. Y obviamente uno de los requisitos es que ese padrastro, esa madrastra o esta padre crianza o madre crianza, pues conviva con ese niño o esa niña durante mínimo 5 años. Mínimo 5 años para poder tener los derechos. Sí, Ajá. y hay un trámite especial que está contemplado en la ley, y es que debe hacerse a través de escritura pública, ¿sí? En una notaría o a través de un juez de familia. ¿Qué pasa? Cuando estos menores de edad deben ir unos conceptos psicológicos, ¿no? Que pueden ser de comisarías, que pueden ser de bienestar familiar o de la personería. No es que ya me novié, nos fuimos a vivir juntos, entonces tiene a Juanito y yo quiero a Juanito, entonces ya Juanito, no. No hay acuerdo verbal, sino que todo tiene que estar escrito. Consensuado. Y es muy importante que estos derechos de estos padrastros no vayan a vulnerar los derechos de los padres biológicos. De los padres biológicos. Primero, importante. En la escala claro. primero está el padre biológico. Obviamente, si ese padre biológico existe, pues definitivamente hay que hacer unos acuerdos con estos padres biológicos. Las mamás, cuando terminan en conflictos, quieren anular la figura del padre biológico, entonces no terminamos mal y quieren prohibir. Doctora, preguntando cosas que pasan cotidianamente, me surge una
una inquietud asociada con que muchas veces los padrastros son quienes responden económicamente por los niños que sus papás biológicos no quisieron o no pudieron o se desaparecieron y pues no entregaron la cuota económica. Esos padrastros tienen un derecho como a que en algún momento jurídicamente se pelee para que les devuelvan toda la plata que han invertido entre comillas, o que han puesto sobre los niños. No, en este momento pues hasta allá todavía nuestra legislación no va, pero si ese padre biológico no ha cumplido con su cuota alimentaria como debiera ser, pues la madre, que es la representante legal de ese niño, pues acuda a las instituciones y active sus acciones legales para hacer el cobro de esa cuota alimentaria que ese padre biológico se ha abstenido de dar. Y ahora que hablamos de esas obligaciones, ese padrastro que lleva 12 años, más de 12 años, 15, con su pareja y ejerciendo como padrastro, si un día se separan, ¿él sigue teniendo de alguna obligación con ese hijastro al que estuvo manteniendo durante esos 12 o 15 años? ¿Tendría pues, que él...? Ahora con la nueva ley se generan, son como esos derechos, como les dije, previamente al trámite que establece la ley. Pero si el padrastro se va, pues no, la ley no contempla en este momento pues que si ese padrastro entonces el hijastro le vaya a cobrar cuota alimentaria a ese padrastro. No la contempla No, la eso cuota Vamos, alimentaria. sí, no. Vamos a esperar que la ley pues ya se dé a conocer, Se ¿cierto? La ley ya pronuncie. está vigente. Sin embargo, me imagino que se vendrán muchas preguntas, muchos vacíos y que el gobierno a través del Congreso estará reglamentando más adelante o bueno, Claro. buscando Y cómo vendrá- se va acoplando a las realidades del momento. Y vendrá la jurisprudencia también a Totalmente, opinar al respecto. totalmente. Bueno, hay más preguntas de los televidentes que están participando activamente con este tema. Esta dice así: las empresas por lo general tienen beneficios para los hijos cuando son padres biológicos, pero excluyen a los hijos cuando son hijastros. ¿Esto es a decisión de cada entidad o se puede hacer algo para que las empresas reconozcan a los hijastros como hijos? Uf, preguntota. Sí, Me encanta tremenda esa pregunta. Bueno, la novedad en la ley es que, como les digo, es una ley muy nueva, acaba de salir el viernes, la 2388, entonces del 26 de julio. La novedad, y se veía mucho en ICBF, que venían las mamás a pedir, miren, yo necesito que establezcan la custodia en cabeza mía, porque es que mi esposo trabaja en X empresa y allá les dan el subsidio familiar y el papá, bueno, entonces uno hacía un acta, que sí, que la custodia pues en cabeza de la mamá y este padrastro llevaba eso a la empresa para que le dieran el beneficio, digamos, del subsidio familiar o del beneficiario de su EPS en materia de salud. Ahora la ley, ¿qué dice? Pero previo al trámite que dice que hay que hacer, o ya sea por escritura pública ante un notario, entonces cuando ya la figura de este padre de crianza, ¿cierto? Entonces otorga a ese menor de edad esos derechos y entonces con esta escritura se hace la anotación en el registro del niño donde dice que tiene su padre de crianza y entonces podrá acceder a beneficios, incluso los de la pensión, incluso el de subsidio familiar, hablemos de salud y de, digamos, que este padre tenga a su hijo de crianza y resulta que fallece con las licencias de luto, ¿no? Para pedir las licencias de luto también. O sea, pasa a ser esta figura como si de verdad pues fuera su Como hijo. si fuera su sí, padre pero siempre y biológico, cuando claro. se cumpla lo que dice la ley, que haya la convivencia, que estén los conceptos psicológicos y que una vez se hace la escritura pública o sale la decisión del juez, hay que hacer un seguimiento de 6 meses. Entonces, en ese caso, sí puede acceder a los beneficios. La persona que pregunta tendrá que averiguar próximamente para hacer su escritura y llevarlo al trabajo. Hay empresas que dan muy buenos beneficios para esos hijos. No, pagan la universidad, doctora, un porcentaje de la universidad, becas en el extranjero. Doctora, hemos escuchado en las noticias en Colombia y en el mundo entero, pero vamos al plano de nuestro país, pues muchos titulares de un padrastro que abusaba sexualmente de su hijastra o de su hijastro, un padrastro que maltrataba psicológicamente o físicamente a su hijastro o a su hijastra. ¿Cómo es el proceso de intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Es directamente como harían en
en cualquier otro caso, protegiendo básicamente a la niñez, que imagino esa es la primera instancia o la prioridad, o hay un tratamiento especial cuando son padrastros o personas ajenas a la familia? A ver, lo que pasa es que en el tema de abuso sexual o ante cualquier vulneración, riesgo o amenaza de ese hijo, todos somos protagonistas y todos estamos vigilantes. Y cuando es un tercero o es este padrastro, pues obviamente que si usted como vecino o usted se dan cuenta que hay un abuso o hay un presunto abuso sexual, pues hay que activar los protocolos, hay que activar las rutas. Entonces, obviamente que por lo general si uno se da cuenta si es una persona del común que se dio cuenta de un presunto abuso de esta persona que está, digamos, al interior de la familia, pues es importantísimo acudir a la fiscalía para hacer la respectiva denuncia. Si, por ejemplo, viene por parte del colegio, el colegio es vigilante y es su obligación reportar este caso. Entonces, hay unos protocolos que están muy bien fijados, donde se determinan todas las rutas que cada ente, porque somos un sistema que cada uno cumple un rol. Entonces, la fiscalía pues iniciará la parte penal. Si este hijastro es menor de edad, pues se pondrá a disposición, si es necesario, del bienestar familiar, y ya será el bienestar familiar quien active también una ruta para verificación de derechos. En algunos casos vienen reportados, no, voy a llevar la niña, el niño a la EPS para que le hagan su examen físico, ¿cierto? Y de ahí el ICBF interviene si es necesario reubicar a ese niño, esa niña con su familia extensa, se abrirá un proceso de restablecimiento de derechos y buscando siempre la protección de ese niño y el restablecimiento de sus derechos. Ya la Fiscalía, en la parte penal, se encargaría pues de llevar a esta persona que ha cometido el delito de abuso sexual, si es en caso pues, de un menor de edad, de llevarlo ante la justicia para que sea condenado, ¿sí? Si efectivamente, pues, y hay casos donde cuando son menores de 14, pues hay unos agravantes penales y estos delitos por lo general no tienen ninguna, ¿cómo se dice? Beneficio, ningún subrogado, ninguno. Ninguno, que la casa por cárcel, que la prisión domiciliaria, no, Ahí por la está delicadeza del delito, ¿no? Importancia también de saber escoger esa persona que vamos a llevar a nuestra casa si tenemos un menor en nuestro hogar, así que eso es una responsabilidad de nosotros como adultos también de ver eso. Y nosotros estuvimos en las calles preguntando cuál es esa figura de ese padrastro ideal, cuál sería ese padrastro ideal, y eso nos contestaron. Un padrastro ideal es el que te ayude mutuamente, o sea, que nos apoyemos el uno al otro y que que le dé el principio y los valores también a nuestros hijos. Los padrastros realmente para mí no es que sean realmente 100% buenos. Igual yo estoy un poquito inconforme con lo que yo estoy viviendo porque pues estoy viviendo una situación con un pelado que él realmente no tolera a mis hijos. Entonces dice que me quiere, pero la verdad él no me quiere porque si él me quisiera, él haría algo más por mis hijos. Le voy a resumir. El problema es que uno consigue una compañera con hijos, ¿sí o no? Cuando están niños, uno los forma hasta cierta edad. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ya están grandes, aparece el papá. Dice, estos son mis hijos. Dice. Y el hijastro dice, él es mi papá. Entonces al padrastro lo dejan por fuera. Lo que tienen que hacer los padrastros es tratarlo como un padre lo trata a uno, como ser su propio hijo. ¿Ya? Así es. Si usted tiene un papá, un esposo y ese esposo tiene un hijo, usted lo tiene que tratar como su propio hijo, como que usted fuera la propia mamá. Y así lo mismo, porque ¿para qué se metió? El problema es que uno se hace cargo de hijos de otro. Entonces, ¿por qué? En resumidas cuentas, porque el papá fue un cobarde que no fue capaz de formar a los hijos en alimentación, en educación, en nada. El otro se encargó de criarlos, de darles bienestar y de formarlos como hombre, y con el tiempo son malagradecidos. Pues una persona me dijo algo y es muy cierto que la palabra padrastro no existe porque el significado va a ser irreemplazable, o sea, en el sentido de cuando llegaba el caso que pronto el papá no quiso responder o ha fallecido, ya se utiliza el término padrastro, pero en sí, o sea, no
no sirve. Ese sí es papá o es papá. Pues la verdad tuve padrastro desde los 5 años hasta la adolescencia y fue muy bueno, excelente padrastro. De él aprendí muchas cosas como a valorar cada caramelo, cada panela, cada que él me daba. Y la verdad pues tengo un recuerdo muy lindo porque cada que mi mamá me pegaba, él me consentía. Entonces desde acá, desde Cali, si él me está viendo en Bucaramanga, Santander, le mando un saludo a Víctor. Fue el mejor padrastro que he tenido. Qué bien, contundentes los conceptos de nuestros televidentes sobre el padrastro ideal. Nosotros seguimos hablando sobre este tema y concluyendo, doctora, entonces, ¿cómo interviene o qué papel juega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la mediación cuando se presentan conflictos entre padrastros que obviamente pues atentan contra los derechos de los menores de edad? Cuando estos padrastros son los que vulneran esos derechos, pues es que definitivamente recibirá todo el peso de la ley porque se le da el manejo como a cualquier otro persona, sea la madre, el tío, la abuela, el abuelo, el tercero, el vecino, viene a agredir al menor de edad, pues tendrá que recibir su sanción, ¿cierto? Obviamente, pues... siempre les digo a las mamás, hablando de este padrastro, que pues durante todo el recorrido acá en ICBF, siempre les digo algo muy coloquial y es sobre todo a las mamás, ¿cierto? Porque es más lo que uno ve que vienen las mamás a acudir al ICBF. No quiere decir eso que no lo hagan los padres, ¿no? Siempre les decía o siempre les he dicho que uno al principio debe conocer muy bien a esa persona que va a ingresar a su casa y manejar un bajo perfil. O sea, no quiere decir eso pues que uno, la mujer que se separa o el padre que se separa, pues deje de ser hombre o mujer, pero siempre estar muy percatado de a quién va a entrar a su casa y que nunca ese hijo deje de ser la prioridad en su vida. Total. Por muy grande que esté, doctora, porque hay hijos que uno tiene 30 años y así tenga 30 años, viene una persona con una forma de pensar diferente y por muy 30 años que tenga, pues, y grande que esté, su papá o su mamá seguirá siendo el hijo la prioridad y lo mismo con la otra persona. Y todos nosotros, como sociedad, como Estado, somos vigilantes de que se protejan los derechos de los niños. En el caso que uno vea que, digamos, se ve en todos los estratos, hay unos estratos donde se ve más que en otros, digamos que el padrastro maltrata a sus hijos, que esta madre no denuncia porque es el que lleva, es el proveedor o es el padre los tiene, digamos, amedrentados, ¿cierto? Suele pasar, entonces, y que esa mamá no es capaz por el miedo, porque ella no trabaja, porque tiene ese hijo que no es del Señor, pero tiene otros 5 hijos con él. Entonces, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es nuestra obligación? Reportar. Siempre reportar al ICBF, porque si yo guardo silencio, quiere decir que soy cómplice de eso. Entonces, llamar no necesariamente tiene que decir el nombre, usted puede acudir a las líneas de ICBF y reportar este maltrato, esta vulneración, esta sospecha de un abuso sexual, esta amenaza, este riesgo en el que puede estar un niño, una niña o un adolescente. Doctora, y entonces el ICBF tomará todas las medidas a que haya lugar. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, hay muchas doctora preguntas. Sánchez. Seguramente se quedarán muchas. Yo la invito a que a través de nuestras redes sociales respondamos a algunas también, @tardesdelsol. Así nos pueden seguir en Instagram. La doctora va a estar allí unos minuticos respondiendo algunas preguntas para ustedes, como por ejemplo esta que le dejo planteada para que la respondamos en redes. ¿Los hijastros pueden heredar lo que dejan los padrastros? En algún momento entra esa pelea entre los hijos biológicos y los hijastros y es que yo lo crié a él toda la vida y le quise dejar algo. ¿Eso se puede o no se puede? Eso nos lo contará a través de las redes sociales, porque vamos a hacer una pausa cortica y al regresar tendremos una conversación entre amigos. Mauro, los pañales que constituyen para las madres, pero también para los adultos mayores, pues un tema de necesidad, en algunas oportunidades salen defectuosos y pues estos emprendedores que les vamos a presentar con nuestras amigas el día de hoy tienen una forma bastante sostenible y amiga con el medio ambiente de reutilizarlos. Ya les vamos a contar, pero una pausa y ya regresamos a Tardes del Sol.